Hola, hola. Hola a todos los que están nuevamente escuchándonos. Qué emoción que podamos estar una vez más listos para compartir nuevas formas de nutrir el corazón de nuestros hijos. ¿Qué tal te fue con el consejo de la semana pasada? Si no has escuchado el episodio, hazlo. Te digo que batallas al principio, pero después, cuando ya empiezas a hacerlo costumbre, se aligera mucho la carga y propicia que se disminuyan mucho los encuentros ásperos con tus hijos, porque cuando ellos ven eh, eh, la verdadera razón, el verdadero corazón de por qué estás siendo tan firme, lo valoran, pero no va a ser inmediato. En fin, he estado disfrutando mucho de leer sus mensajes de Facebook y de Instagram, y cuando me preguntan cosas y yo puedo ayudarles, me siento muy feliz y muy útil. No soy experta y tal vez no pueda darte ni siquiera una solución, pero en la medida de mi capacidad voy a tratar de darte perspectiva. Y muchas veces el simple hecho de que pongas tus pensamientos por escrito o los digas en voz alta te ayuda a verlos desde otro ángulo que te permite encontrar las respuestas que estabas buscando. Estamos en ambas redes como Soy Mamá y Ahora qué. Así es que búscanos en Instagram, en Facebook y obviamente nuestros programas y videos en YouTube. Durante la semana en estas redes sociales compartimos algunos posts que pueden servirte, animarte, interesarte o que te dan un poco más de información respecto al episodio que se estrenó esa semana. También te invito a que si estos programas te han servido, hagas dos cosas. Número uno, compártelo con otras mamás que también puedan verse beneficiadas. Y la otra cosa es que me escribas. Me encantaría tomar en cuenta tus comentarios para nuestro programa de cierre de temporada, en donde voy a estar trabajando en una especie de resumen y a la vez me encantaría comentar algunas de las cosas que ustedes me escriben que han descubierto, que han aprendido, que han aplicado, que les ha funcionado, incluso cosas con las que han batallado o tal vez formas en las que aplicaron el consejo adaptado a las circunstancias de la edad de tus hijos, de tu situación, de tu lugar donde vives, de tu cultura familiar y qué sé yo. Este programa lo que desea es precisamente eso, que con el consejo general que yo pueda darte, tú lo desarrolles, lo enriquezcas, lo crezcas y lo apliques a lo mejor que pueda funcionar en tu familia. Así es que si has hecho eso, me encantaría que lo compartieras conmigo y yo, en la medida de la posibilidad y de la privacidad que tú me solicites, lo compartiría con nuestra audiencia. Y creo que eso sería muy estimulante para todos. Bueno, entrando en materia, el consejo que tengo preparado para ustedes el día de hoy puede ser muy fácil o muy difícil de llevar dependiendo de tu personalidad, pero sin duda es algo que todos debemos hacer. Y el consejo dice así: di que sí siempre que puedas hacerlo, porque habrá muchas veces que tendrás que decir que no. Bueno, ustedes me conocen o me han estado aprendiendo a conocer a través de estos programas y saben que soy una mamá un poco controladora y cuidadosa, lo cual me lleva con frecuencia a preferir evitar cosas que expongan a mis hijos o a mí misma. Así es que este consejo fue uno de esos que yo leí en un libro cuando estaba empezando esta aventura de ser mamá y yo buscaba desesperadamente consejos de los expertos que me orientaran. Este consejo me impactó tremendamente y gracias a eso pude liberarme un poco más. No tanto como mis hijos hubieran querido realmente, pero sí creo que me liberé un poco más de cómo hubiera podido yo llegar a ser. Hay un par de aspectos en los que definitivamente me ayudó mucho y quiero compartirlo con ustedes. En la casa de mis padres, cuando yo crecí, la vida era bastante complicada y con muchos imprevistos que surgían como resultado del ministerio de mis padres.
Y a lo que me refiero con complicada es que precisamente estaba bastante sujeta a los horarios y el ministerio de ellos, lo cual cuando uno nace y crece en ese ambiente, pues realmente no lo siente tan pesado. Pero una de las cosas es que la casa siempre debía de estar recogida, porque así le gustaba a mi mamá. Y como nunca sabrías cuándo ni quién vendría, entonces, pues definitivamente tenía que estar arreglada. Muchas veces mis papás se ocupaban atendiendo gente, reuniones, visitas, proyectos, trabajo y por obvias razones, pues a veces no podían estar con nosotros. Tengo que reconocer que desde mi perspectiva, porque cada hijo es diferente, pero desde mi perspectiva, y ahora que soy madre, se la partían, trataban de estar en todo lo que podían. Pero, pues, digo, a mí también me pasó, ¿verdad? Así es que yo no estoy de ninguna manera criticando o quejándome. Simplemente te estoy describiendo un poco las cosas, cómo eran. Y pues seguramente a lo mejor si mis hijos tuvieran que describir cómo eran las cosas en este hogar, dirían bastantes cosas muy similares a eso. El hecho es que tener amigos invitados en la casa para pasar la tarde o nomás porque sí, vénganse a jugar y cosas así, sí se daba, pero no era algo muy frecuente. Y las pijamadas, bueno, esas también eran muy limitadas y contadas. Así que cuando mis hijos comenzaron a crecer y querer que sus amigos vinieran a la casa a pasar la tarde o a tener pijamadas, mi primera reacción fue no, eso es muy complicado, eso me va a alterar todo mi mundo de muchas maneras. Me van a consumir mi comida, me van a dejar un tiradero, ya no voy a tener mi privacidad, va a haber mucho ruido, es mucha responsabilidad, seguro va a haber destrozos, va a haber pleitos, se van a dar cosas desagradables. No, yo no quiero correr esos riesgos. Razones para decir que no me sobraban. Pero entonces pensé en lo que yo como niña hubiera querido y en que todas esas razones que como mamá yo tenía eran en cierta forma muy egoístas, porque todas se trataban de mí. Todas podían fácilmente antecederse por la palabra yo. Por otro lado, no podía dejar de pensar en las familias que en mi infancia abrieron sus casas para que yo fuera a pasar la tarde con mis amigas y cómo eso me resultaba tan enriquecedor y nutritivo a mi corazón. Tengo hermosos recuerdos de la familia Muñoz, que casi me adoptó como una hija más, de la familia Ramírez, de la familia González Martínez y las tardes que pasábamos haciendo una alberca de cojines en el piso de la sala de televisión y el griterío que seguramente hacíamos, pero nos aguantaban. Las reuniones masivas en el barrial, que era el rancho de mis tíos, y lo difícil que debe haber sido recibir a tanta gente. Y peor aún, cómo dejábamos cuando nos íbamos. Y bueno, obviamente las tardes de casi todos los domingos en mi época de juventud en casa de mis tíos Orfa y Chipis. Y muchas melodías de mi época de prepa, muchos mediodías que en mi época de prepa yo llegaba a casa de ellos sin avisar y solo me metía porque su puerta siempre estaba abierta. Así que después de pensar en todas esas cosas, revisé nuevamente mis opciones y decidí que por los siguientes 10 a 15 años era más valioso lo que ellos podían disfrutar y recibir de mi respuesta afirmativa que lo que yo podía disfrutar y recibir de mi respuesta negativa. Ya habrá tiempo para que mi casa esté vacía de hijos y por lo tanto limpia y recogida. Pero por ahora, en ese momento y todavía en era más importante que estuviera llena de hijos alegres compartiendo con sus amigos. Y les voy a confesar algo. En mi escrito original, cuando yo empecé a escribir este libro, yo decía,
decía la frase, ya habrá tiempo de que en mi casa haya puros hijos adultos y por lo tanto esté recogida. Pero ya me di cuenta de que eso es una utopía, porque los hijos adultos con amigos adultos también dejan tiradero. Pero ¿saben qué? Ya para ahorita ya no me afecta. Al contrario, lo disfruto. Sí, ando de repente como sargento diciéndoles, recojan, no me dejen así, guarden lo que sacaron, etcétera, etcétera. No me dejen así los cojines. Y, bueno, no les voy a decir porque los voy a aburrir. Pero ya ahorita entiendo perfectamente y valoro lo que disfrutan mis hijos y sus amigos más que lo que yo pierdo. Ahora, no se trata de ser feliz en medio del tiradero. Y por eso lo que yo hice fue enseñarlos a que tenían que recoger antes y después de recibir a sus amigos. Pero si está un poco tirado y llegan sus amigos, siempre son bienvenidos. Eso no va a ser una razón para cerrarles las puertas de mi casa. En muchos de mis recuerdos de infancia y de juventud, en esas casas a las que yo iba, yo tengo hermosos recuerdos de que a veces también nos tocaba lavar los platos, recoger toda la cocina, la sala e incluso barrer y trapear. Y saben una cosa, eso me hacía sentir que yo era parte de la familia y no solamente visita. Por eso les digo que algunos de ellos me adoptaron. Así que yo por eso hago eso mismo con los amigos de mis hijos. Así es que los que me están escuchando ya saben, lo que quiero es que se sientan como en casa. Y entonces los dejo ayudar a recoger cuando han tenido reuniones ahí. Y veo, la verdad veo que lo hacen con alegría y con gusto. Algunos de ellos llegan y de repente ya están lavando trastes. Llego yo y encuentro a alguno de ellos lavando trastes. Todos ya saben dónde está, en cada puerta y en cada cajón ya saben lo que hay, saben dónde tienen que abrir para encontrar las cosas. De hecho, en este momento que estoy escribiendo reescribiendo este capítulo, es 14 de febrero y mis hijas con sus amigas están invadiendo mi sala y viendo películas. Y cuando yo supe que iban a venir, antes de irme al trabajo, fui y les compré unos muffins y unos biscuits para que merendaran y disfrutaran su tiempo de amigas. Todo este análisis de reflexión me llevó a ver el otro lado de la moneda. Yo he cambiado de tal manera que siempre que ellos me piden permiso de traer amigos, mi primer pensamiento es, sí, claro. Sigue habiendo, y eso es también una realidad, ocasiones en las que por diferentes circunstancias o simplemente porque estoy cansada y quiero un poco de paz y silencio, les digo, ¿saben una cosa? Ahorita no quiero gente aquí. Y ellos han aprendido a respetar y a aceptarlo sin chistar. Saben que siempre que yo pueda voy a decir que sí, porque va a haber ocasiones en las que tendré que decir que no. Entonces, ellos son alimentados por todas las ocasiones en las que me esfuerzo por decir que sí. Ha habido otros aspectos en nuestras vidas en las que también he tenido que aprender a decir que sí, pero de verdad el no me salía bien naturalito. Por ejemplo, los permisos para ir a fiestas en su época de adolescencia, en especial la famosa etapa de los 15 años. Cada quien, y no que la etapa dure 15 años, sino la etapa de las fiestas de 15 años. Cada quien, cada persona, cada familia tiene sus límites, sus opiniones y sus posiciones al respecto. Pero en nuestro caso, lo que hicimos fue una mediación en la que les dimos un voto de confianza a nuestros hijos, un poco en ese proceso de ir entregándoles la responsabilidad de su vida. Y entonces, en este caso lo que hicimos fue decirles que tenían derecho a 3 permisos automáticos para ir a este tipo de fiestas. Es decir, de todas a las que fueran invitados, habría 3 ocasiones en las que no nos podríamos negar a darles el permiso. Obviamente dentro de nuestros límites generales, ¿verdad? Que están establecidos por la palabra de Dios, en nuestro caso, a como nosotros lo hemos entendido.
Pero el punto es que de esa manera ellos serían los que decidirían y pondrían en una balanza qué fiesta es la que querían usar en esos 3 permisos automáticos. Y si ellos se gastaban los 3 permisos muy rápido, digamos, si el periodo de los 15 años dura año y medio y ellos los usaban en los primeros 2 o 3 meses, pues el resto de las invitaciones vendrían a una evaluación como cada evento y fiesta y permiso que nos pedían. Y podía ser que lo autorizáramos o que no. Pero ellos tenían 3 permisos express automáticos que serían un sí. Y saben una cosa, esta fue una experiencia muy valiosa para ellos y para nosotros, porque nosotros aprendimos a soltar, a confiar en ellos, y ellos aprendieron a ser más responsables, a evaluar sus decisiones y a ser buenos administradores de sus recursos, que en este caso eran los permisos, ¿verdad? De sus recursos. De hecho, creo que algunos de ellos ni siquiera se acabaron los 3 permisos express. Los cuidaron tan bien, que ni siquiera los usaron, pero aprendieron las lecciones que necesitaban aprender. Y nosotros también aprendimos a confiar más en ellos, en las decisiones que tomaban, y la verdad es que lo hicieron bastante bien. Un poco más adelante vino una situación que otra vez me sacó un poco de mi esquema y de mi plan de vida para con mis hijos. Como todos los padres, nosotros deseábamos darle a nuestros hijos lo mejor que estuviera a nuestro alcance. En el aspecto académico, nos esforzamos por darles las mejores opciones de escuelas dentro del sistema público que fue en el que ellos estudiaron y lo que nosotros podíamos afrontar. Pero al llegar a la etapa de la preparatoria, pues la opción natural para nosotros era la Universidad de Nuevo León. Dentro de las prepas de la universidad, en nuestra ciudad hay una que se destaca por ser de un nivel de exigencia y de enseñanza mayor que las demás. Incluso maneja toda la enseñanza bilingüe. Y ese era el objetivo para que nuestros hijos fueran a continuar su preparación académica, que saliendo de la secundaria irían a esa prepa especial, a esa que se llama el CIDEP. Gracias a Dios, mi hija mayor, Annie, presentó y aprobó el examen de admisión para ir a esa prepa y entró ahí. Cuando luego vino el momento de hacer los trámites para el examen de admisión de mi segundo hijo, Caleb, él habló con nosotros y nos dijo que no quería intentar ni siquiera ir a esa prepa, porque para él era más importante seguir practicando el básquetbol que estar en esa preparatoria. Él era y sigue siendo muy bueno para los deportes y en especial para el básquetbol. Venía precisamente de jugar la Olimpiada Nacional en donde representó a nuestro estado en su edad de 15 años, que era cuando justo iba a entrar a la prepa. Y en la prepa esta no tenían un equipo de básquetbol, o al menos no uno sobresaliente. Él quería estar en otra prepa que tenía un equipo de básquetbol que era bastante famoso. Cuando él nos dijo eso, ¿qué creen que hice yo? Bueno, pues obviamente empecé a buscar información del equipo de básquetbol del CIDEP para demostrarle que sí podía jugar ahí y que sí podía destacar y todo eso. Pero al ir buscando y buscando y buscando, no encontré nada que respaldara lo que yo quería. Y sí encontré muchas cosas que respaldaban lo que mi hijo decía. Era verdad. En esa época específicamente no había destacado el equipo de básquetbol de esa prepa. Entonces se me presenta esta disyuntiva de seguir presionando a mi hijo y decirle que no, que tenía que pensar más en sus estudios que en su deporte y demás, o decirle que sí y dejarlo que disfrutara de su tiempo de básquetbol universitario en esa prepa. ¿Qué creen que hice? Bueno, obviamente los que nos conocen y saben a dónde fue mi hijo, pues ya tienen la respuesta. Pero si tú no me conoces o no tienes tanta cercanía, bueno, déjame te digo, nuevamente di un paso
adelante en el proceso de entregarle las llaves de su vida a mi hijo. Él entró a la prepa que él quería, jugó básquetbol como él quería, se graduó, fue a la universidad, siguió jugando en la universidad, disfrutó mucho esa etapa y hoy es un ingeniero industrial con un buen trabajo, con buenos amigos que hizo precisamente en esa etapa de jugador y que de forma casual sigue practicando ese deporte que tanto ama. No me fue fácil decir que sí, tengo que confesarlo. Batallé porque le tuve que entregar eso que yo hasta ese momento creía que estaba en mi control. Pero hoy veo que fue una buena cosa y que con eso él tuvo el equilibrio que necesitaba en su vida, entre el deporte y lo académico. Por cierto, Amanda sí fue al CIDEB. Quiero pensar que ella sí decidió que quería ir al CIDEB y bueno, le gustó tanto que ahorita ya volvió otra vez, pero ahora como una maestra. Así es que qué bueno, definitivamente yo creo que lo disfrutó su tiempo de la prepa ahí. Bueno, ¿qué otra cosa? Les voy a platicar de otro sí que batallé mucho para dar, pero que me alegro mucho de haberlo dado. Fue cuando Annie, mi hija mayor, se fue de viaje con sus amigas un fin de semana. Ella estaba a punto de terminar su carrera profesional, tenía 20 años y se fueron a principios de febrero del 2020, las tres amigas, a recorrer esa famosa ruta de Zacatecas y Guanajuato en un tour organizado por una empresa que estaba cuidado y todo protegido y todo. Cuando primero nos plantearon sus amigas y ella que querían hacer este viaje y que querían tener esta experiencia que obviamente ninguna de las tres había tenido y que las tres eran de la misma edad, mi cabeza, bueno, se llenó de todas las razones por las que el no era la mejor respuesta. Pero nuevamente comenzó mi análisis de las verdaderas razones por las que yo decía no y terminaron por irse derribando todas mis barreras. Hoy me alegro de haberlo hecho, porque si se dan cuenta e hicieron las cuentas, ellas regresaron de ese viaje para encerrarse por más de 2 años en la pandemia. Ahora ella está casada y ya va a ser mucho más difícil que vuelva a hacer un viaje de amigas como ese. No es imposible, pero definitivamente estoy contenta de haberle dicho que sí, porque vivió esa experiencia. Y si ella quiere volver a vivirla, estoy muy contenta de que ahora el sí o el no no dependen de mí, sino de su esposo. Les puedo platicar muchas historias de nos, que también me alegro de haber dicho. Por eso les decía al principio que este programa, dependiendo de tu personalidad, podía ser más o menos, o más fácil o más difícil de aplicar. En mi caso, hay personas como yo que no batallamos para ser firmes en decir que no, pero hay otras que al revés les cuesta mucho trabajo decir que no y aunque tal vez quieran empezar diciendo que no, terminan diciendo que sí. Bueno, les digo a esas personas, es necesario buscar la sabiduría de Dios para saber cuándo debemos decir que no y cuándo que sí. En esta ocasión, como ya te puedes haber dado cuenta, yo me estoy dirigiendo principalmente a los que tienden más a decir que no, ¿sí? Porque es mi caso, es con lo que yo me he enfrentado y he luchado. Y por eso te estoy animando a que procures en la medida de lo posible decir que sí. Siempre y cuando analices y veas que las razones para decir no han sido egoístas, ¿verdad? No son las correctas. Pero va a haber muchas ocasiones en las que tengamos que decir que no. Por eso el consejo es en esas dos partes. Di que sí siempre que puedas, porque va a haber muchas veces en que vas a tener que decir que no. Con respecto o específicamente en cuanto a cómo esto nutre el corazón de tus hijos, te digo
que cada vez que tus hijos creen que cuando te pidan un permiso especial o alguna cosa vas a decir que no, y tú les sales con un sí, esto los sorprende y los impacta muy positivamente. El mensaje que ellos más o menos reciben es este: mi mamá y mi papá, o uno u otro, sí están dispuestos a escuchar y a considerar lo que a mí me interesa, y eso me hace feliz. Por eso en el episodio de la semana pasada yo les decía que ese consejo, el de esta semana, sería algo similar a lo que hablamos la semana pasada, pero con un enfoque positivo. Así que, como en el episodio 25 decíamos que responder a la manipulación con una reacción completamente diferente a lo que ellos esperan los impacta y los desalienta a seguir con una conducta incorrecta, así el responder con un sí, cuando lo más fácil o lo más normal sería decir que no, los alienta a ellos a seguir abriéndonos su corazón, comunicándonos sus deseos, sus gustos y sus necesidades. Esto me hace pensar en una historia bíblica que seguramente tú conoces. En Marcos 10, del 13 al 16, estoy segura que has escuchado esta historia, dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Si te das cuenta, lo más lógico y esperado es que los adultos no dejaran que los niños se acercaran. Pero Jesús dijo: ¿y por qué no? Sí, dejen que se acerquen. Después de todo, ellos son los más cercanos a recibir el reino de los cielos. Todos deberían de ser como ellos. Así es que yo te pregunto, ¿cómo crees que se sintieron esos niños cuando vieron que los estaban corriendo y luego Jesús dice: no, sí, déjalos que se acerquen? Es más, dice el verso, que poniendo sus manos sobre ellos los bendecía. Mi pensamiento es que ese día esos niños se llevaron una doble bendición de parte de Jesús, la que les dio con sus manos, con su toque amoroso, quisiera yo decir, y la que les dio con su actitud de disposición a acercarse a ellos, sus necesidades y sus deseos. Y como yo les comentaba en el ejemplo con el que inicié este episodio, el saber que lo consideras y que siempre que puedes dices que sí, ayudará a que ellos reaccionen bien cuando tienes que decir que no, porque ellos saben que lo intentaste, que tuviste esa disposición y simplemente en esta ocasión no fue posible. Bueno, así como digo una cosa, digo otra, decía un personaje de los programas infantiles que yo veía. Hay un sí con el que yo he batallado mucho. Y lo digo 3 veces porque realmente he batallado mucho con cada uno de mis 3 hijos. La experiencia con el número 1 no me ayudó con el número 2 y tampoco me la está haciendo fácil con el número 3. Y confieso y reconozco que el problema es totalmente mío y se lo he confesado a mis hijos porque es algo que sé que los ha lastimado y que yo tengo que trabajarlo. Esta lucha de la que yo les hablo se da en el momento en el que mis hijos comienzan a querer manejar. Simplemente el temor me domina, me sale un no automático y las excusas me resultan pero tan razonables que realmente no las veo como excusas, aunque la mayoría de las veces sí lo son. Cada vez que lo comento en algún foro donde hay otras mamás con hijos de la edad de mis hijos, veo que para ellas ha sido mucho más fácil y entiendo que mi temor tal vez es exagerado y que tengo que dominarlo.
Lo peor del caso es que no les estoy hablando de jovencitos quinceañeros. Estoy hablando de que todos ellos finalmente comenzaron a manejar después de los 20 años. Así de tardada fui. Yo doy de verdad muchas gracias a Dios por mi esposo, porque Él es el que ha puesto el equilibrio a todas mis negativas. Él me ha alivianado la carga a mí y a mis hijos, porque Él es el que se ha encargado de enseñarlos, de llevarlos a practicar, de correr por todos los sustos y todas esas cosas. Y esa es otra cosa que quiero resaltar. Necesitamos ayudarnos unos a otros. Si tú tienes a tu pareja, eso es genial. Pero si no, seguramente hay alguien con quien tú puedes rebotar estos miedos, estas ideas, esta tendencia a decir que sí o a decir que no. Y escucha a esa persona y considera cuando te diga que eres muy cerrada. O cuando te dice que esas excusas no son válidas. En nuestro canal de YouTube hay un video en el que entrevisto a mi amiga Silvia Salazar, quien fue para mí ese faro en la oscuridad, que me ayudó mucho a saber cuando yo tenía que ser más abierta y flexible, cuando me estaba controlando mi miedo y cuando debía de ver más allá de lo que estaba a mi simple vista. Te invito a que lo veas, pero más aún, te invito a que busques una amiga así y te conviertas en una amiga así para alguien que Dios ponga en tu camino. También tengo otra amiga muy querida, Brenda, que ha sido usada por Dios de una forma muy, muy específica y maravillosa, precisamente también en esto. Dios la ha usado para hacerme ver cuando estoy siendo muy cerrada, cuando estoy viendo las cosas solo desde mi propia perspectiva y no estoy tomando en cuenta a mis hijos, incluso a mi esposo y las perspectivas futuras. Entonces te animo, busca a una amiga así y con el tiempo conviértete tú también en una amiga que te ayude y que se ayuden mutuamente a decir más veces que sí que no. Bueno, no me quisiera despedir. Yo me podría quedar aquí platicando contigo, pero por ahora es momento de que tú te quedes reflexionando en cómo le vas a hacer para decir con más frecuencia que sí y comenzar a observar cómo es que esa huella de bendición se posa en el corazón de tus hijos.